yo no sé qué decir. Agradezco la presencia de todos. Agradezco sobre todo porque he aprendido varias cosas que no sabía. Yo estoy plenamente convencido que el pueblo que olvida su propio pasado, su historia, es un pueblo destinado a desaparecer. Y me alegra todo lo que he escuchado esta tarde y el esfuerzo que están haciendo para conservar la memoria de nuestra historia y hacerla presente a las nuevas generaciones. Y sobre todo una cosa que me alegró, porque no puedo decirlo yo no puedo hablar bien de la iglesia si no me dicen que me estoy ensalzando a mí mismo, estoy incensando a mí mismo, ¿no? Yo creo me alegra cuando escucho, estoy convencido de todo lo que ha dicho, cuando escucho hablar de lo que ha hecho la iglesia, porque es la historia que se repite. No es que yo estoy convencido, no es que el Evangelio haga desaparecer una cultura, sino que el Evangelio la enriquece, porque es la presencia del Espíritu Divino dentro del mundo del hombre, de la cultura, de la historia. Por lo tanto, siendo que Él es el Creador, no la puede disminuir, sino simplemente ensalzar y hacerla resaltar mucho más. Por lo tanto, obviamente escuchaba el profesor Santiago relatar así brevemente sobre que la historia acá en Lima Norte de la iglesia es la historia que se repite desde 2000 años, ¿verdad? Que viene dando valor a las cosas. Esto yo le agradezco y me alegra escucharlo. Hablar de otra cosa me siento mal, porque yo estoy convencido que quien conduce la vida de cada uno de nosotros y sobre todo la historia, finalmente, al final, no somos nosotros, sino es Dios. Simplemente yo le digo una cosa, yo soy hijo del 68. Ustedes saben lo que fue el 68, ¿no? La revolución estudiantil de París comienza desde allí y se expande por todo el mundo. Éramos revolucionarios, éramos rebeldes, sin causa, pero rebeldes. No sé si había causa o no, pero había una rebeldía. Y en eso el Señor me llama y me da una vocación. Y llego acá al Perú, de casualidad, no programado. En un cierto momento me encuentro por necesidad a ser profesor. Por necesidad también a ser director de un colegio. Y como castigo me mandan al consorcio de colegios católicos. Me mandan. Entonces yo digo, y yo que era enemigo de la educación católica, el Señor me pone en el corazón de la educación católica. Mi anhelo como hijo del 68 era transformar el mundo, hacer un mundo más justo. Y para hacerlo me puse a trabajar como director de una ONG. He realizado proyectos de irrigación, centros culturales, hospitales, centrales eléctricas, etcétera, etcétera. Pero veía que el mundo no cambiaba. Entonces, en cierto momento, no por mérito, sino una inspiración, yo digo, lo que puede cambiar el mundo es la persona.
el mundo no cambia por cambiar leyes. Yo viví la época de Velasco, ¿verdad? Lo que recuerda la época de Velasco, todas las reformas inimaginables se realizaron con la finalidad de cambiar el mundo. Se querían cambiar todas las estructuras, porque el mal del mundo son las estructuras injustas. Entonces cambiaron las estructuras, cambió el mundo. Cambiaron las estructuras, hubo toda la reforma y el mundo fue en peor, no mejoró. Entonces, ¿por qué yo pensé? Porque quien hace el mundo no es la estructura, quien hace la justicia no es la ley, sino quien hace la justicia, quien cambia el mundo es la persona. Entonces yo me convencí que para cambiar el mundo hay que cambiar uno, no, como decía la doctora Mariana, pasar al otro, que lo haga el otro, es responsabilidad del otro, sino uno tomar la batuta y comenzar a hacer algo. Y es allí donde, llegando a Lima Norte, comienzo en la visita, porque yo llego a Lima Norte, me hacen obispo, me dice, esta es tu diócesis. No tengo casa, no tengo oficina, no tengo iglesia, no tengo nada. Me dice, esta es tu diócesis, anda ahí. Y yo no, ¿dónde iba? Entonces me venía, vivía en un carro. A dormir me iba a Chorrillo, porque fue la última casa en la cual estuve, pero pasaba la vida en un carro. Y esto uno cuando lo vive no lo entiende, pero después lo entiende. Porque el vivir en un carro me obligó a conocer todo Lima Norte. Porque no teniendo oficina, estaba en carro, me iba a un sitio, a otro, donde me buscaban, ahí estaba. Y pude conocer la realidad de Lima Norte, la realidad de la educación, la realidad de la salud, todo. Y allí uno de los reclamos importantes que me hacían los alcaldes de las diferentes instituciones era la educación, y lo comprobaba que era así. Entonces, yendo en carro, ¿qué hacía? O rezaba o pensaba, o hacía las dos cosas al revés. Y pensando, dije, ¿y por qué no podemos promover una universidad? Si todo la quiere. Y así fui, pero una universidad, no tengo casa ni yo, ¿dónde voy a hacer la universidad? Yo, ¿qué voy a hacer en la universidad? ¿Con quién la voy a hacer? Entonces, dos temas, ¿dónde y con quién? Bueno, el Señor me condujo hasta, fui a Roma para ver cómo se podía hacer. Ya habíamos iniciado la preparación del proyecto institucional, el famoso PDI, ¿no? Estando en Roma, estaba yo con el doctor Boris, nos llama, me dice, para hacer la universidad se necesita un local propio. No lo teníamos. Yo le digo al doctor Boris, nuestro sueño se acabó. Llegamos a Lima, me llama un amigo, me dice, Lino, yo sé que tú estás buscando un local, yo lo tengo. Bueno, tú tienes local y yo no tengo la plata. ¿Cómo hacemos? No te preocupes. Bueno, hablamos. Me dice, no me lo pagas, era un local que el banco había secuestrado, porque no habían pagado el préstamo, etc. Entonces me dijo, lo pagas en 20 años. Bueno. Entonces me lancé. Después de 8 meses, porque me habían dado 6 meses de gracias, después de 2 meses ya no había plata para pagar. Entonces comenzábamos a, ¿qué pasa ahora? Y allí un amigo me visita y me dice, Lino, tú no puedes vivir con una deuda así en América Latina. Le digo,
pero ya la tengo. El amigo se fue a su casa, vivía en Milán. Después de un mes me manda un cheque, un giro para pagar la deuda. Así comienza esta obra. Por eso la llamamos Sede Sapiencia, porque primero pensamos que para cambiar el mundo no hay que formar científicos ni matemáticos, sino hay que hacer sabios. Es decir, la sabiduría no es ciencia, no es, mejor dicho, solo ciencia, lo es también. Es decir, quien cambia el mundo son los que viven su propia humanidad, la sabiduría. Por eso lo llamamos Sede Sapiencia, el lugar de la sabiduría, donde el sueño es formar hombres y mujeres sabias, realmente que saben dar respuesta a la vida y a los dones que Dios le hace. El otro nombre hubiera podido ser, pero esto sentíamos que íbamos a traicionar a la Virgen, la Divina Providencia, porque todo se fue haciendo y realizando por la providencia. Repito, no teníamos cuando iniciamos esta obra, dice, ni 5 soles, no teníamos. Nos lanzamos y la providencia siempre nos socorrió, nos ayudó, hizo que llegáramos hasta acá y nos sigue acompañando. Esa es la historia de la Universidad Sede Sapiencia, que tiene un desafío. Estoy contento, ¿saben por qué? Porque nació para ayudar a los pobres, a lo que los medios de comunicación llaman los excluidos, pero yo no sé qué hacen para incluirlos. Y nosotros hemos querido ser fieles a nuestra misión y nuestra visión, yendo y iniciando una obra que creo que por lo menos es no única, pero una de las pocas posiblemente que hay, de ir a los lugares más alejados y llevar la sabiduría a las personas, a los niños que no entienden, no le hablan a su idioma. Y hemos sido llamados por el obispo Atalaya para formar maestros en las lenguas indígenas. Yo por primera vez he ido a Nueva Cajamarca hace una semana, y realmente para ayudar a unas religiosas que se habían lanzado en un proyecto y las habían engañado. Cuando fueron a la asamblea de rectores se dieron cuenta del engaño, y la asamblea de rectores le dijeron: vayan a buscar la Sede Sapiencia. Nosotros como bomberos fuimos al rescate, ¿no? Y actualmente es una realidad donde estamos haciendo un campus donde hay 1.300 estudiantes jóvenes, donde he visto cómo en provincia, no toda, pero la provincia más alejada, se engaña a la gente con muchísima facilidad. Y nuestro desafío fue ser fieles, transparentes y no engañar a nadie. Eso yo le agradezco a todos ustedes, porque si esto fue posible fue gracias a la presencia, a la colaboración, al apoyo de ustedes. Y fue gracias a la Divina Providencia. Fue gracias, uno dice, y descubrir que quien conduce la historia del mundo, del Perú, de Lima Norte, mía personal y de esta institución, es Dios y la Virgen María. Muchas gracias. Si pueden acercarse para hacer la entrega de los